Durante los últimos días de la campaña, el país se está preparando para elegir su futuro político. Barcelona está más colorada que nunca. Rojo, azul, amarillo y verde. Sin embargo, no todo el mundo se siente representado por este sistema y algunos prefieren ser transparentes. En 2004, la abstención representó la elección de un cuarto de censo electoral y las dudas son ahora todavía más amplias. El barrio Gracia de Barcelona, corazón de anarquismo catalán, no podía que encabeza este sentido de desilusión. Respecto a las elecciones en el Estado español, pues como nosotros no nos consideramos españoles, creemos que no tenemos que votar en ellas, y como no las creemos democráticas, pues tampoco creemos que se tenga que votar. Entonces estamos haciendo lo que es una abstención activa. Abstención activa porque nosotros hacemos política cada día, hacemos política pues haciendo manifestaciones, plataformas, reivindicando nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a cambiar el modelo establecido. Y eso es hacer política. Poner un papel cada 4 años para que los políticos se sometan al capital, pues no creemos que sea una democracia. En 2004, el 2% de los votantes optó en cambio por la otra medida, el voto en blanco. Esta práctica se considera activa, diferente a lo que ocurre en la abstención. La gente va a votar, pero sin manifestar cuál es el candidato elegido. Sí, a ver, voto en blanco personalmente porque la izquierda que se ha conocido en la oposición al llegar al poder, a mi entender, pues realmente no hace un cambio del que esperas de la izquierda. Y la actividad básica del voto en blanco yo creo que es el hecho de intentar que cada vez más suban los porcentajes de voto en blanco y de alguna manera pues se dé un toque de atención a la clase política para ver qué está pasando. Son gente que va a votar y que decide no votar a ninguna opción política. En España, los votos en blanco se suman a los del partido ganador. En algunas democracias han surgido opciones electorales para lograr una forma válida de canalizar los votos en blanco. Por ejemplo, en España hay un partido que se llama Ciudadanos en Blanco y su objetivo es obtener un escaño y dejarlo vacío para mostrar la protesta ciudadana. No somos políticos, ni pretendemos hacer política. La política la tienen que hacer los políticos, que para eso están, pero la tienen que hacer al servicio de la sociedad. Pretendemos que el gobierno haga una ley que haga que el voto en blanco sea computable. En el momento que se consiga esta ley, nuestro partido no tiene sentido, se disolverá en ese momento. Nosotros pretendemos crear un debate en la opinión pública, que se pueda llegar a cuestionar la situación política. De todas formas, la falta de confianza hacia política es un factor en constante crecimiento en todas las democracias occidentales. Probablemente las clases dirigentes tendrían que tomar más en serio esta deriva. El riesgo es de perder la función de representatividad y todas las buenas promesas electorales se las lleve el viento.